Muy bien, muchas gracias a Bancolombia por ese mensaje. Y bueno, llegó el momento de nuestro primer panel. Les voy a pedir a los panelistas que se vayan poniendo de pie, que vayan subiendo a la tarima. Este panel está enfocado en desmantelamiento del mito del dolor no tiene género. Lo va a moderar Ana Fernanda Mayhuasca, presidenta del Consejo Privado de la Competitividad y miembro de la Junta Directiva de Women in Connection. Miguel Reyes, líder y creador del podcast El Topo. Juan Pablo Raba, actor, productor y creador del podcast Los Hombres Sí Lloran. Y Hernando Rubio, CEO y co-founder en Movi. Bueno, esto pinta súper bien. Bienvenidos. ¿Listo? Donde tú no quieras. Al lado tuyo, porque todo. Me está diciendo Juan Pablo, todo esto es una excusa para que yo me pueda sentar al lado de un actor famoso. Gracias, patrocinadores, por hacerlo posible. Bueno, gracias, Mapus. Bueno, creo que ya les dieron a todos las bienvenidos, así que nosotros vamos a saltar en materia, porque además yo llevo un buen rato no aguantándome por empezar a hablar, como muchos de ustedes saben, es una vocación que tengo. No sé si todos notaron el mismo sesgo que yo en muchas de las cosas que acabamos de ver, y no lo digo del corazón, se los digo, no lo digo como una crítica. ¿En qué momento convertimos la equidad de género en una discusión de mujeres? Ese es el sesgo que yo me encuentro más sistemáticamente cada vez que participo en estas conversaciones. Hacemos foros en las empresas donde nos invitan a muchas de nosotras, cosas que en realidad les agradecemos, a hablarles a otras mujeres. Se llama equidad de género por una razón, porque aquí el dolor no tiene género, o puesto más en palabras de Ana Fernanda Mayhuasca, hay para todos, tranqui. Y parte de lo que queremos hacer hoy es traerles este manel. Yo soy un incidente en este parche, para que les hablen de cómo el dolor también es un asunto de hombres. Y en consecuencia, queremos que lo que escuchen hoy sea un paso más en que derrumbemos este sesgo de que ustedes están aquí porque de alguna manera están apoyando la tarea de las mujeres. Hoy en día nuestro capítulo masculino se llama Hombres por la Equidad porque no queríamos que se siguiera llamando hombres como aliados. Este no es un problema de alianzas, nosotras no necesitamos ayuda, necesitamos que todos hagamos lo que tenemos que hacer y, entre otras cosas, que generemos conciencia de que hay millones de dolores masculinos que se originan en los prejuicios y estereotipos de género. Lo que pasa es que llevamos muchísimo tiempo poniendo el reflector en cómo esos prejuicios nos afectan a nosotras las mujeres y no llevamos el suficiente tiempo haciendo lo propio respecto del dolor masculino. Y este es el origen de este manel. A mi izquierda tengo a Juan Pablo Raba, que a partir de este momento es declarado hombre por la equidad honoris causa. Yo soy un desastre, entonces yo no sabía que él era actor, yo lo conocí solamente por el podcast. Perdón. El podcast, para quienes no lo han escuchado, se llama Los Hombres Sí Lloran. Y solo con ese podcast, Juan Pablo está haciendo más por la equidad de género que muchos de los programas que tenemos en nuestras empresas. Y espero que con eso les resuma bien la idea de lo que estamos haciendo aquí hoy. Este es un asunto en primera persona con ustedes, señores. Nosotras llevamos años entendiendo y empoderaditas ya estamos. Gracias. A mi derecha tengo a Miguel Reyes, creador, yo voy a decir muchas cosas que de pronto no son ciertas y tú luego las corriges, creador de una cosa una palabra que además él usa en su podcast que yo amo, que es fascinante, que se llama la no ficción. Yo escuché un episodio del Topo, porque este es el podcast en particular, gracias, cortesía de una de mis Women in Connection y un ejemplo más de cómo juntas hacemos muchas cosas maravillosas, que fue Carolina Ibargüen, y quedé enganchada para siempre en escuchar un montón de historias fascinantes donde las personas van a hablar de qué las constituye. Esa es la manera en que yo lo resumo. Y no hay nada más central a la equidad que la comprensión que tenemos que tener las personas de qué nos constituye, porque ese es el espacio de libertad que estamos buscando.
no estamos buscando un espacio en las empresas. Entre otras cosas, es un poco raro que tengamos que andar midiendo la rentabilidad de que las mujeres entremos. Yo no he visto tantas mediciones de que los hombres estén, sino ser libres de estar donde queramos y de la manera en que queramos. Así que Miguel es nuestro segundo invitado y nuestro tercer invitado es Hernando Rubio, a quien además tenemos que darle el siguiente agradecimiento, y es que este podcast arrancó la semana pasada con ya me estoy dando moral y todo, con 3 participantes, y el martes íbamos en 1, porque tuvimos un par de bajas y luego reconstituimos, en fin. Así que Hernando fue un llamado de último momento, y un llamado de último momento que en consecuencia yo no tengo cómo agradecerle, porque me dijo 2 cosas que yo les voy a repetir. Una, de la manera más rubio posible: uf, me volaste el cerebro con este cuento, yo no lo había pensado así, de una, contá conmigo. Y por eso quiero darle las gracias, porque además estoy segura que vamos a contar con una manifestación genuina. Nosotros aquí queremos que ustedes, no lo tienen que reconocer a nadie, tranquilos, y verán que les estoy hablando básicamente a los señores, estoy siendo bien discriminante. A ustedes no les estoy hablando, señoras. Quiero que lo piensen en primera persona. Quiero que de esto salgan, ojalá no tienen que charlarlo con nadie, no importa, tocados ustedes respecto de su experiencia personal, ojalá. Y finalmente quiero hacer un homenaje a alguien que está ausente. Nuestro hombre por la equidad que estaba hoy programado para este espacio es David Colmenares. Ojalá todos, y si no todos, ojalá esta tarde salgan despavoridos a leer una columna que publicó en El Tiempo el 7 de agosto que se llama Soy David, donde, con la característica que todo el mundo me mencionó, una valentía enorme, salió siendo miembro de una comunidad corporativa con todos los adjetivos de este mundo, a manifestar que él era un adicto en recuperación. Y parte de lo que queríamos hoy era tener esto, las manifestaciones de cómo es que se ve ese dolor en primera persona, de cómo es que en realidad se siente, de cómo debería ser parte de la razón por la que ustedes trabajan por la equidad de género, no porque necesiten más diversidad en sus empresas, es porque todos necesitamos más libertad en el ejercicio de lo que hacemos. Y con eso ya les voy a dar la palabra ahora hacia el Manel, arrancando por Juan Pablo, porque yo quiero que nos cuentes cómo llegas tú a Los hombres sí lloran. ¿Cuál es ese camino que te hace pensar que esta es una voz que necesitas usar? Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Gracias por tu generosa presentación. Gracias por estar. Caramba. Lo que pasa es que yo soy un poco improvisado, si se quiere. Y es que la que piensa es mi esposa. Un aplauso para Mónica. Y yo soy el que hace. Entonces, todo esto empezó en el 2018 cuando nace Josefina. Es emocional. Pero bueno, los hombres sí lloran. Yo creo que el programa lo va a cambiar a Juan Pablo sí llora. O sea, yo creo que hice un espacio para poder llorar públicamente. Parece que tengo un tema con eso, pero... Hay un talento. Nace Josefina y claramente algo cambia. Pero cambia no en apariencia o en lo práctico o en lo que todos vemos, que simplemente pues es otra persona en la vida, es otra responsabilidad. Empieza a cambiar profundamente y empiezan a llegar preguntas muy importantes. Y las preguntas eran: ¿quién eres? ¿A dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿Qué has conseguido? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Realmente importa? Porque ahora tienes una niña en tu vida y tienes 42 años. Y cuando ella tenga 20 vas a tener 62. ¿Y cómo la vas a mantener? ¿Cómo vas a pagar la universidad? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Y todas estas preguntas empiezan a volverse muy pesadas. Muy pesadas. Pero también las preguntas llegaron porque es una niña. Y me cuestioné mucho: si esa es una niña, ¿qué tipo de papá soy yo? ¿Y qué tipo de hombre soy yo? ¿Y qué tipo de hombre he sido? Pero más importante, ¿qué tipo de hombre puedo ser para ella? Para ella, para mí. Y entro en crisis. Dura, dura. O sea, ahora digamos que lloro por algo, pero empecé a llorar mucho porque sí, empecé a llorar mucho manejando
empecé a... Bueno, eso sí se a entiende, si era en Bogotá. Sí. No, era en Los Ángeles. No, eso no, en Los Ángeles, Sunset Boulevard, o sea, eso era como, tenía todo lo que había luchado por conseguir, o mis sueños, o lo que sea. Era un actor que trabajaba en Hollywood. Y tenía un vacío muy grande, justamente porque todas estas preguntas no tenían respuesta. Y tanto preguntarse, un día dije, claro, no, todo esto tiene una solución. La solución es que si no estoy, no hay preguntas, no hay peso, no hay responsabilidad. Y ahí me asusté, porque pasé de ser Mr. Alegría por vivir, Mr. Buenos días, todo el mundo, y Mónica diciendo como, parce, son las 6 de la mañana, a realmente pensar que tal vez todo era más fácil si no estaba. Y ahí me preocupé y le dije a Moni, algo está pasando. Algo está pasando y si bien nunca pensé en materializar el no estar, solo el hecho de pensar que todo era más fácil si no estaba, me hizo accionar las redes de apoyo. Empezando por mi esposa, siguiendo por terapia, por conversaciones. Y lo que más me impresionaba de esas conversaciones es que cada hombre con el que hablaba de esto me decía, pucha, pensé que era solamente a mí. Pensé que era el único preocupado por el futuro. Pensé que era el único angustiado por las finanzas. Pensé que yo, digo, pero espérate un momento, si en esta masa crítica que es mi círculo cercano, todos los hombres están pasando por eso quiere decir que hay una conversación pendiente. Y empiezo a ver las cifras y empiezo a ver que 8 de cada 10 suicidios son masculinos. Y empiezo a ver que el 75% de las personas que buscan terapia o consulta son mujeres. Y digo, no, espérate que no, hay algo que no estamos teniendo en cuenta. Viviendo además en primera persona, una mujer sumamente empoderada, entendiendo muy bien lo que estaba pasando con el Me Too en Hollywood y sintiendo que de todas formas había algo que estaba por fuera de la conversación y que más allá de lo práctico y de lo claro y de lo lógico, mi pregunta siempre era, ¿de dónde viene esto? Patriarcado, ok, entonces estamos hablando del patriarcado, ¿vale? Pero ¿de dónde viene? ¿Afecta solamente a las mujeres o nos afecta también a nosotros? Claramente nos afecta a nosotros. Y entonces empieza la gran pregunta, que es la que Moni me ayuda a resolver. ¿Qué hacemos? Yo empiezo a transitar mi crisis, empiezo a entender que lo que tenía que hacer era despojarme un poquito de lo que era y como que ponerle una pared y decir, listo, ya llegué hasta acá con esas herramientas, les agradezco, pero ¿qué herramientas son las que voy a adquirir y cómo me voy a armar para esto que queda? ¿Cómo voy a ser la mejor versión de mí? Y gracias a Moni y gracias a un muy buen amigo que no está acá hoy, que se llama Dani Posada, decidimos que tal vez la mejor forma era ponerlo en primera persona, aceptar que los hombres sí lloramos y conversar. Y eso es. Y por eso es que te estamos dando el honoris causa. El problema es que en la vida real no lloran y no conversan. Y el 80% de los suicidios es masculino, pero además el 83% de los problemas de trastornos relacionados con el consumo de alcohol, el 73% de la adicción a sustancias opioides y el 75% de la adicción a la cocaína. Con esa brecha de género no tendríamos ni una investigadora de género que no estuviera enloquecida con eso, pero de esas brechas no hablamos. Hernando, aquí, esto pasa caleño inmediatamente. Yo quiero oírte a vos, porque nos vamos a salir un poco, aquí tengo, y yo voy a ser cándida en todas las cosas que digo, aquí tengo un artista, entonces pues hay una sensibilidad distinta, pero vivís en este mundo corporativo y además él es founder, y eso implica un montón de cosas. De pronto ahorita, y vamos a ver cómo vamos del tiempo, Juan Pablo nos habla un poquito de lo que implica esta cosa de ser el proveedor, el pater familias. Y le recomendamos el episodio del patriarcado con María Antonieta Solórzano para entender un poco a qué nos referimos, pero vos cómo vivís eso en primera persona. ¿Hoy en día sentís que eso te quita libertad de alguna manera? ¿Que te deja de alguna manera en alguna desventaja que quisieras no tener? Hasta que me llamaste a este panel, no, yo estaba perfecto.
Y de hecho me engañó, para ser honestos, porque me dijo que yo te iba a reemplazar a vos. Entonces yo dije, pues no van a invitar a un man feo para reemplazar a este man. Entonces yo dije, todavía levanto. Y por eso acepté. Después entonces ella me El dijo... engaño a una estrategia milenaria. Exacto. Después ella me dijo, no, es que es de equidad de género. Entonces yo dije, pues yo soy un putas en equidad de género. Sí, o sea, en todas las empresas que he creado, que lidero, hay más mujeres que hombres, pero no por equidad de género, para ser honesto, sino porque son mejores. Y por el PIG que estaba diciendo ahorita el de USAID, ¿sí? Porque en verdad da billete, ¿sí? Porque en verdad funciona. Y por eso lo hicimos. Entonces yo dije, bueno, si eso es así, las startups que creamos, que ahí ya están, premiamos para que sean fundadas por mujeres, puedo hablar de eso y soy un berraco. Y Ana me hizo esa misma cara que me está haciendo, como este man no entiende un culo, ¿sí? Y me lo dijo en su forma clara de hablar. Y entonces los siguientes 20 minutos me explicó lo que era el verdadero problema de la equidad de género. Y entonces me explicó que los hombres teníamos históricamente un rol de proveedores, las mujeres un rol histórico de apoyo emocional, pero que en las últimas generaciones el rol de las mujeres creció en su apoyo económico, en el de cazador, y el de los hombres no creció por un carajo en el apoyo emocional. ¿De acuerdo? Y cuando empezó a decirme el costo que eso tenía para las familias, para las empresas, para la sociedad, yo caí en una crisis que me ha tenido escuchando todos tus podcasts y todos los tuyos. En los últimos 8 días llevo obsesionado escuchándolos y hoy me declaro como un alcohólico anónimo, pero me declaro como un, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo podría decirlo? Un Mollodoyo en recuperación. un mollo en recuperación. Tiene que Entonces, verse Barbie para en entender. una crisis, la verdad, porque a mí me educaron, yo no lloro, yo soy un varón, yo jugué fútbol, yo soy un berraco, a mí cuando me pegan yo miro feo, ¿sí? Y exacto, soy fuerte. O sea, de hecho, para emprender se necesita un man muy fuerte, porque todo el día nos salen puras vainas mal. Y he aprovechado ese escaparate para aguantar, y cuando me llegan con problemas emocionales, mi respuesta es, sé fuerte, ¿sí? Aguanta y pasa la página. Y cuando empiezo a entender lo que, no solamente el problema que eso significa en mí, ¿sí? Yo soy, antes que emprendedor, soy papá de 4 hijos, 3 hombres y una niña, Sí, le rindió. ¿de acuerdo? Y cuando empiezo a ver cómo mis hijos, que ya están más grandecitos, están haciendo la misma estupidez que hago yo de no llorar, y están haciendo la misma estupidez de decir soy fuerte, soy berraco y no me pasa nada, yo digo, ¿qué clase de tipo estoy mandando para la siguiente generación? Y ahí me preocupé todavía más. Entonces, creo que este ejercicio, y bueno, y ahora mi hija pequeña que tiene 11 años está pasando por una situación muy jodida, que es la primera vez que me hace pensar sobre cómo debo yo elevar mis capabilities emocionales. Y cuando ella me habla con un verbo, el berraco, y yo me quedo callado, porque no sé qué decirle. Y yo digo, pero en verdad, yo siento como si me estuviera hablando en alemán y yo no sé hablar alemán. Y entonces yo digo, pero ¿qué clase de papá soy yo que no soy capaz de hablar alemán? Entonces, ¿qué hago? Me quedo callado, le digo que ella hable y después bailamos salsa. Y eso es todo lo que puedo hacer. Pero me siento tan ignorante que desde ese momento ya me metí a clases de alemán porque voy a aprender a hablar alemán para poder escucharla. Nosotros te enseñamos. Y me escuché un capítulo tuyo que es una chimba con ese español Aguado, Miguel Aguado, que creó ese concepto de la cueva del dragón. Puta, voy para la cueva. ¿Sí? Yo voy a cobrar regalías, ¿no? Porque Entonces, digamos, creo que mi entendimiento de la equidad de género está totalmente equivocado. Creo que las mujeres no necesitan a nadie que las cuide, como vos decís. Las mujeres se ganaron el espacio que tenían que ganar hace rato por productividad, por mejora, por todo. Y creo que nosotros, cuando vos decís que no encontramos el espacio, tenés toda la razón. A nosotros nos quitaron el espacio. Antes era cómodo ser el proveedor y ya. Ahora nos van a exigir, o se nos exige ser el proveedor emocional también. Y para ser honesto, tenemos 0 capabilities de eso. Pero lo importante es reconocerlo, aceptarlo desde la humildad del aprendiz y ya, a entrenarse. Y de ahora en adelante, puro entreno en esto y eso no me queda grande ni por el berraco. Miguel, yo si he sido intensa y aparecida con alguien, ha sido con Miguel. Literalmente, yo dice, esto es, hola, ¿cómo estás? Me presento, mi nombre es Ana Fernanda Mayhuashka. Yo creo, y de eso quisiera oírte hablar, que cuando
tú estás en tu podcast, en fin, estás haciendo entrevistas que a ti te resultan fascinantes, pero no sé si habías pensado que había una dimensión de género que a alguien se le pudiera ocurrir que fuera muy evidente en las cosas que estás manifestando. Has entrevistado muchísimo dolor masculino, muchísimas adicciones. Yo quiero preguntarte así en abierto, ¿qué has aprendido? Esto que hoy te estamos contando y que ayer te bombardeé con 1000 datos, ¿te resuena? ¿Te hace pensar que quizás sí hay un camino que no estamos recorriendo porque nos la pasamos empoderándonos a nosotras? Bien, gracias otra vez, gracias Ana Fernanda. Yo lo primero que debo decir es que el aparecido soy yo, gracias. Yo estoy acá porque creé un podcast sin mucha expectativa, parecido al caso de Juan Pablo. Yo estudié Derecho, trabajaba en periodismo, en empresa, normal, y después de la muerte de mi papá, después de su historia de vida que estuvo atravesada por las adicciones, tenía un montón de temas atragantados que tenía que sacar de alguna manera, y salió el topo como un experimento que no pensaba que fuera a oír mucha gente, que lo hice así como sin expectativas. Y sí, pues muchas de las consecuencias de los efectos que ha tenido en la vida de las personas, pues no los dimensiono. Y sigo haciendo lo mismo que empecé haciendo, dando un espacio para que la gente se exprese, para que sea quien es, para que saque su dolor, escuchar, hacer preguntas, pues como lo más neutral posible. Y ya, si no he calculado, no he pensado que si estoy impactando de determinada manera, si estoy siendo, no sé, como lo de la equidad de género no está en la agenda, no hay agenda. Entonces sí, lo que digo es, simplemente me di cuenta de que había unos temas, unos dolores, como unos vacíos en el periodismo tradicional también, como de noticias muy frías, de cosas que se repiten y se repiten, pero que no se llegaba al corazón de las personas ni a las emociones. Y pues empecé a hacer eso como por chiripa, porque la vida me llevó allá, ni idea. Em, entonces, pues sí, claro, cada entrevista, cada personaje es una especie de terapia. Cojo cositas de todos lados y sigo aprendiendo todos los días, pero pues no me he como alineado con nada o como fanatizado con nada. Em, y sí, eso hago, escuchar a las personas, creo que básicamente eso es, intentando tocar temas difíciles, temas en los que hay ignorancia, vergüenza o temor. Em, Básicamente eso es. Obvio me he ido dando cuenta de que hay detrás de este rol de los hombres, de nuestros dolores, sí, de las cosas que nos cuesta hablar, pero digamos a las mujeres también, no es como un sesgo ahí tampoco. Y eso. Yo, pues lo primero es para que te des cuenta del impacto, porque además ese capítulo que menciona Hernando hoy en día es mi capítulo más mandado a mis hombres en crisis. Porque resuena muchísimo una gran cantidad de inhabilidad de conversar. Yo aquí quiero además decirles, las empresas viven sistemáticamente pensando cómo generar impacto. Patrocinios, porque espacios para conversar no hay muchos. Quizás en el mundo de ustedes viven de un mundo distinto, no generacionalmente, pero además pues porque precisamente en el periodismo dices aquí había un espacio. 2 segundos de precisamente qué era lo que sentías que no había. No había. En el periodismo Sí, tradicional, sí. pues eso, yo digamos en los días de la revista Semana y de Univisión replicaba noticias que salían ya en otros medios, que daban hechos, que no se sabía quién estaba detrás, qué sentía, qué le pasaba, cuál era su vida, y como que me fui aburriendo de hacer eso mismo, y pues sí, esto otro no sé ya ni si llamarlo periodismo, son historias de vida, es un trabajo ahí más con las emociones, eh, pero sí, pues sentía que si los medios están para comunicar, para conectarnos, para informar, pues sí, como para educar también, pues yo estaba teniendo ahí muchos vacíos, digamos, en este trabajo intento un poco, además de comunicar, pues eso, conmover, entretener, como llegar a lugares que no llegan, pues que no se llegan en un noticiero, en una noticia fría de todos los días. Ni en muchas de las conversaciones que tenemos en nuestros ámbitos corporativos. Yo aquí vuelvo a Juan Pablo un poco para preguntarte lo siguiente. En el podcast se habla mucho de salud mental y yo tengo el siguiente temor, y es que cuando hablamos de salud, la gente tiende a pensar, no, pues yo no estoy enfermo.
Y en algunos casos, ambos han tenido en sus podcasts personas que tienen problemas de salud mental, donde realmente necesito ayuda profesional. Pero en muchos casos también estamos hablando de que ser adulto es dificilísimo, sobre todo cuando hay que pagar impuestos. Y ustedes tienen una carga adicional, que es este mito del proveedor, que yo no sé qué tan presente lo tengan, pero todos lo tienen. Quiero un poco preguntarte cómo te parece a ti si ya después de un montón de espacios de conversación, pues no siempre estamos hablando de salud en el sentido de que estemos enfermos, sino que la vida es difícil. ¿Qué has aprendido en estos, no solo en los episodios, pues, sino en todas las reflexiones posteriores que has tenido oportunidad de tener? Yo creo que la idea es que tenemos que dejar de hablar de salud mental con la palabra problema de salud mental. Deberíamos hablar de salud mental como algo necesario, como algo obligatorio. Yo me trato con medicina bioenergética hace 20 y pico de años. Mónica se ríe mucho de mí y hoy en día también va a médico bioenergético. Pero bueno, ¿cuál es la clave de la medicina bioenergética? Que es preventiva. Que claro, tú vas, obviamente, cuando sientes, estás muy agripado, lo que sea. Pero idealmente deberías ir al médico bioenergético una vez al mes, una vez cada 2 meses, simplemente para chequear todos tus niveles de minerales, vitaminas, oligoelementos, lo que sea. Yo creo que ojalá podamos desmitificar el tema de la salud mental para que se vuelva algo normal, para que sea algo simple, para que simplemente digamos, voy a ir a hablar con mi terapeuta. Uy, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Sí, 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 voy a ir a chequear. Quiero poder hablar con alguien que sea capaz de ver mi vida y mis emociones desde una perspectiva diferente a mi esposa, a mi hermano, a mi hijo, a mis amigos. Creo que lo que quisiera que eventualmente pudiéramos lograr es simplemente eso, que la salud mental se considere no solamente algo importante, sino necesario y obligatorio. La palabra es muy fea, obligatorio, pero que todos tengamos la facilidad y la disponibilidad de consultar con alguien, con un especialista en salud mental. Y aquí, entonces, Hernando, te va a preguntar otra cosa y es, nos acabas de hablar de un pedacito que es en primera persona, que además era ya pagaste la boleta, eso es lo que necesitamos. Pero ahora quiero preguntarte en tercera persona. Aquí tenemos líderes que manejan equipos de personas y no sé si esto de alguna manera te ha hecho pensar, de pronto yo también me estoy perdiendo de algo de cómo se está sintiendo todo este equipo. En particular en esta nueva industria fintech o en general en las startups tenemos un talento más joven, un talento que llega con unos roles menos definidos. Probablemente, y aquí originalmente a esto le hemos echado carreta que ustedes no quieren saber. Entonces, parte de lo que íbamos a hacer era que teníamos personas de diferentes generaciones. Un poco porque eso va cambiando y teníamos una persona que es incluso mayor que nosotros un poco porque para esa persona el rol, ¿no?, de proveedor, de CEO, ese es el éxito, estaba muy definido, pero para estas nuevas generaciones ya no tanto. ¿Te suscita alguna reacción de cómo, si hoy pensarías, de pronto yo tengo que liderar de una manera distinta, hay cosas distintas de las que me tengo que preocupar? No, por supuesto, o sea, digamos, nosotros salimos en una generación muy desafortunada, porque cuando empezamos a trabajar, yo me acuerdo que uno para ser CEO tenía que tener arrugas, y entonces yo a los 19 años me acuerdo hacer así, para que me salieran rápido estas, y yo hacía todas las noches así, porque yo quería con toda mi fuerza ser gerente o CEO, gerente, no CEO, en esa época no era CEO, y ahora cuando ya nos volvimos en edad CEOables, ¿sí?, resulta que es que los CEOs de ahora tienen que tener 24 años, 25 Hay que años. ponerse camiseta. ¿Sí? Entonces quedamos jodidos y ya uno es viejo para eso porque hoy la edad promedio ideal de una empresa, una startup, no puede ser más de 26, 27 años. De hecho, yo conozco una empresa en Brasil que amo y que admiro, tiene 4.000 empleados y la edad promedio es 22. El CTO, que era el más crack, tiene Eso 19. es trabajo infantil. Es un berraco, ¿sí? Y claramente, ante esa adversidad con los que nos tocó generacional, pues esa frase de que un líder tiene que ser camaleónico, ¿sí?, de saberse mimetizar a la realidad de cada quien, pues es más que nunca. Entonces, claramente, para poder liderar generaciones nuevas es mucho más jodido. Me imagino que para el que yo reemplacé era el man todo formal, que todo el mundo respetaba y que le decían doctor y todo. Doctor, un carajo. O sea, aquí los organigramas pasaron de ser verticales a súper horizontales. Y uno tiene que hacer one-to-ones a todo el mundo y uno tiene que tener la capacidad de conectar emocionalmente con eso.
Por eso es que el cuento de volverse, de aprender a hablar alemán o aprender a hablar desde las emociones es tan relevante no solamente para la familia y para no criar futuros mollodollos, como decís vos, que sigan dañando de la humanidad, sino para en verdad sacar mejor provecho y entender mejor. O sea, yo te puedo decir hoy charlas muy bravas, pues, que antes uno no se hubiera imaginado tener con unas personas, pero que hoy en día tocan tenerla y que hay que estar preparado para eso. Y si uno no lo logra, pues no saca el mejor provecho que al final es eso. Miguel, tú hablaste ahorita, y es un tema recurrente que yo encuentro en varios de los episodios del tema de las adicciones. Yo tengo la sospecha que más hombres que los que lo confiesan en algún momento han tenido esa pregunta secreta. Uf, ¿será que esto me está ganando la mano? ¿Será que esto tiene otro nombre? Aparte de que yo me tomo unos drinks sociales. Quisiera oírte hablar un poco de eso, porque si hay alguna estadística que a mí me parece aterradora, es la de las adicciones a todo tipo de cosas, incluyendo el trabajo. Y ahorita le hago publicidad a una columna de María Quinceno y Gladys Vega que todo el mundo también se teclea. Bien, sí, pues ese es un tema en el que no soy experto, pero tengo la experiencia de mi papá y de otros familiares. Mi papá cuando tenía como 40 años tocó fondo con la droga después de muchos intentos de rehabilitarse, de mucho dolor, se rehabilitó. Yo en ese momento tendría como 10 años y a partir de ahí me empezó a hablar de su tema y salió del closet o como se diga y hizo su adicción pública y pues yo empecé sí, a empaparme de esa información muy joven. Diría pues que es una enfermedad, no sé si la única que no se diagnostica, se autodiagnostica, entonces casi que no sé cómo, digamos, cada quien puede saber si es adicto o no, nadie más. No depende de la frecuencia, no depende de la cantidad, depende sí de pronto del impacto que tenga en su entorno y en sí mismo, pero pues como que no se corresponde con una cantidad ni como con sí, algo cuantitativo. Pues sí, es un tema enorme que creo que atraviesa muchas facetas de la vida, que no tengo como una postura tampoco, no soy ni antidrogas, ni tampoco soy como, pues, como temerario con eso, pero sí curioso. Em, sí, digamos, no sé cómo explicar muy bien lo de la cantidad de hombres con adicciones frente a las mujeres. Supongo que sí tiene que ver con un escape, con una necesidad de buscar algo más, de salirse de su realidad. Em, y sí, es un tema que me interesa desde muchas perspectivas y al que le tengo mucho respeto también. Podría solamente preguntarte si ese respeto tiene un pedacito de miedo. Sí, sí, de miedo a repetir la historia, claro. Hija alcohólica, así que no es Raro. raro, pero yo en consecuencia como 2 cervezas y ya, porque le tengo mucho miedo. Juan Pablo, yo quiero referirme al episodio de María Antonieta Solórzano y el patriarcado, y quisiera oír en tus palabras qué aprendiste como en esa conversación, porque de nuevo hay unos temas en que sí está como esta idea de que hay una vulnerabilidad masculina, esta idea de que probablemente hay unas cosas que tienen que ver con este rol del proveedor, pero a mí me parece chévere escucharte hablar un poco de esta idea de que esto no es un invento. Muchas veces hablamos del machismo como una cosa que los hombres infligen en las mujeres. Y luego entonces a uno siempre dicen la siguiente frase que después de un tiempo en estos movimientos a mí me retuerce, que es, ay no, pero yo también conozco mujeres machistas. Sí, yo también, es que de eso no se trata. Entonces quiero escucharte hablar del patriarcado, de lo que aprendiste, de lo que te hizo pensar esa charla. Pues para los que no han visto el episodio, María Antonieta Solórzano es una de mis invitadas, pero también es mi terapeuta en este momento. Y yo la invité porque quería hablar justamente sobre eso, sobre qué es el patriarcado del que tanto oímos. Y ella lo que hace es una diserción, si se quiere, como histórica, para entender bien de dónde viene. De la época en la que dejamos de ser nómadas, de la época en la que empezamos a recolectar, a guardar, a proteger con celo, digamos, lo que conseguíamos, pues como sociedad o como tribu. Y a mí lo que me pone mucho a pensar el tema del patriarcado es, claro, desde el punto de vista práctico y lógico, es normal decirle a un hombre, no es por acá. O sea, y todos hemos visto casos en donde claramente no es por acá. La pregunta es si es tan lógico,
tan claro y tan normal, ¿por qué? Porque no pareciera ser así. Y de ahí es a donde viene como esa raíz, de donde venimos. Si durante generaciones tu bisabuelo, tu tatarabuelo, tu abuelo, tu papá te han estado diciendo que así son las cosas, simplemente por el hecho de que te lo dice tu papá, al que se lo dijo su abuelo, el que se lo dijo tu bisabuelo, pues claramente eso es así. Y aunque venga una persona a decirte de repente, sobre todo una persona que no conoces, no, no, es que no es así. Y claro, lo piensas y de lógica, sí, no, claro. Lógicamente no debería comportarme así. Pero ¿qué hacemos con toda esa información que traemos atrás? Yo creo, y desde mi inexperto punto de vista, que la vulnerabilidad juega un papel fundamental. Y es que si creamos un espacio en donde podamos ser vulnerables, por eso es que el moto de nuestro podcast es donde la vulnerabilidad es nuestra mayor fortaleza, tal vez consigamos que toda esa carga generacional que traemos, en donde nos dicen esto es así porque es así y se calla la boca, y usted no llore, y usted es fuerte y usted siga para adelante, si encontramos un espacio en donde pudiéramos sencillamente decir estoy cansado, me duele, no sé exactamente por qué, pero me duele, estoy triste, tengo miedo. Si encontramos ese espacio, esa forma de comunicarnos, tal vez podemos empezar a desarmar todo ese patriarcado o ese machismo mal enfocado. Y todo esto no tiene nada que ver con dejar de ser hombre o con dejar a un lado la hombría. El otro día en una entrevista me decían, mira, ¿quién te ve? A vos, ¿no? Que uno pensaba que vos eras un tipo rudo y resulta que lo que sos es un llorón o algo así. Yo le dije, no, espérate, no, yo soy un tipo rudo. Yo salgo, monto en bicicleta, me caigo, tengo la cicatriz, artes marciales, o sea, todas esas cosas, todos esos boxes, ¿no? Que pensamos que son los de ser el tipo, no, es que yo las cumplo, sí, está bien, pero porque me gusta, porque las he disfrutado, no porque tengo que hacerlo ni demostrarle nada a nadie, pero también soy un tipo vulnerable y soy muy sensible y muy llorón, como ya han visto. ¿Eso me quita mi hombría? Para absolutamente nada. Para mí, y sobre todo en mi profesión, que es la de ser un actor y transmitir emociones y sentimientos, es un plus que va sumando y sumando. Ojalá todos lo pudiéramos entender de esa forma. Ojalá encontráramos ese espacio en donde, digamos, "Oh, qué delicia, me acabo de echar una chillada con mis amigos más buena. Uf, salimos, pero ¿qué? ¿Pero y es que estaban tomando? No. Estaban montando bicicleta. Me pasó ayer. Terminamos de montar en bicicleta, la bajada, la piedra, la caída y de repente, Juancho, vení. Es que tengo un tema con mi esposa que me gustaría preguntarte. Qué delicia que eso sea, ¿no? Amor, ¿cómo te fue de rumbear con tus amigos? ¡Oh! Una chillada, nos abrazamos, más bueno. Y hoy me siento delicioso. Mucho mejor que sentirse en Guayabado, ¿no? Entonces simplemente es como ir cambiando esas actitudes y esa forma de vivir para enfocarlo hacia otro lado. Hernán, apláudanle. ¡Oh! Me eché una chillada más buena. ¡Oh! Ya, hashtag de la cumbre. Hernando, oyendo todos estos cuentos y vos decís tengo que entrenar, ¿se te ocurren ideas de cómo es que vas a entrenar? Porque de nuevo, esto no es, y voy a robarme un punto de Miguel, esto no es que sea fácil para nosotras las mujeres tampoco. A mí me sorprende un poquito porque es que hay un minuto en el que nosotras decimos más rápidamente quizás, esto me está cogiendo ventaja, voy a llamar a una amiga, voy a llamar a Nelly, la persona que me hace las uñas, voy a contarle al señor del Uber. Pero cuando pensás en entrenar, ¿qué se te ocurre? Porque parte de lo que yo quiero hoy es un poco que esta sea, repito, una reflexión en primera persona, que estos manes que se parecen a vos, bueno, él puede ser más churro que algunos, ¿no? Pero en todo caso, ¿qué hace uno mañana? Porque parte del punto es que si a esto no lo llevo, ¿cómo ahí ya me olvidó Ceci? ¿Compro qué? ¿Conciencia? ¿Compromiso? Y acción. Conciencia, gracias. Entonces, bien por la conciencia, espero. Ojalá entiendan el compromiso de una manera distinta después de hoy. Pero a la acción, ¿qué se te ocurre? Yo tampoco tengo ideas. O sea que aquí es al agua. ¿Qué te ocurre? ¿Qué podrías hacer distinto?
Pues no sé cómo responderte eso porque yo estoy ahí en este momento. No tengo ni idea. Pedirle a Juan que sea mi amigo y salga a montar bicicleta para que me escuche. Tal vez es la que se me ocurre en este momento. Yo llego a llamar a mis amigos, sobre todo a los de Cali, a decirle, huevón, es que tengo un problema y quiero que me escuches. No. O sea, me iría terriblemente mal. A lo mejor te llevas una sorpresa. No. Créeme que sí. Yo doy fe por Rubio. No, o sea, no sabría ni por dónde empezar, no sabría ni qué decir, ni por dónde, ni qué. Entonces, desafortunadamente, yo no sé cuántos hombres lloran, o sea, yo no, ni siquiera, eso debería ser un indicador, o sea, no sé, no sé. KPI Women in Connection. Sí, ¿qué hace uno? Entonces, perdido, porque esto no es como, si quiero aprender a hablar alemán, pues voy a Duolingo, ¿sí? Y entonces ahí arranco. Eso no hay un camino. Después escuché un podcast tuyo con Karim, un amigo tuyo, Sí. y ese man decía, un tipo pilo, ¿no? Y ese man decía que encontrar terapeuta o psicólogo o psiquiatra es más difícil que encontrar esposa, Sí. ¿sí? Y encontrar esposa es dificilísimo. Entonces, si uno en verdad tiene un afán y uno quiere, y a uno le dicen que encontrar un terapeuta es peor que es más difícil, entonces uno está jodido. ¿Por dónde? Después escuché que el que te patrocina a vos, Celia, lo que hacen es encontrar el match perfecto. Es como el Tinder del jodido con el... Exactamente. Pues probaré Celia, weón. ¿Sí? Digamos, creo Yo que te doy hay un código. Exacto, me echa el código. Pero porque te dan comisión, ¿no? Pero lo mío es gratis, lo mío es gratis. Yo también lo recomiendo. Entonces, digamos, mi mente como emprendedor siempre está programada para encontrar un dolor que afecta a millones de personas y cómo con tecnología resolverlo. Ya estoy pasando a la etapa y a lo mejor ahí hay un negocio el berraco para hacer, porque hacer ese Tinder está difícil. Entonces, pero para serte hoy sincero y así open kimono no tengo ni idea, pero lo necesito urgente. Lo necesito urgente, o sea, ya estoy, es como que desde el, yo no sé cuándo me llamaste, como hace una semana, una cosa así. Sí, el martes, Hasta hoy el martes no hago más crítico. que leer, me leí el libro que me mandaste, me leí todos los podcasts de ustedes dos. Ando en un desespero porque soy también como medio obsesionado cuando me meto con una cosa, pero no encuentro el camino, pero lo encontraré. Debe haber una forma para hacerlo, pero sé que es difícil. Y ojalá, yo igual creo, yo me acuerdo cuando yo te iba a vos llorar en un programa y dices, este huevón, ¿qué? Este man, ¿qué le pasa? Y además lloraba, yo decía, es mucho actor tan berraco. Y ahora más o menos entiendo que como que sí era real, como que no estaba haciendo eso para ganar followers. Yo digo, al final, digamos, qué rico sería, y te felicito por lo que estás haciendo, porque en verdad hay que ventilar esto, hay que decírselo a la gente, y la gente tiene que reaccionar. Y yo creo que no es difícil, o sea, tomó 10 minutos reaccionar para mí. Pero hasta ahora en todo lo que había leído no lo había visto. Por eso me parece una chimba idea esto de un grupo de mujeres que dejen de decir, aquí nadie nos tiene que ayudar a nosotros, aquí vamos a decirle, oye, ustedes tienen que buscar ayuda. Y creo que con que lo digan bien, con un buen speech, va a haber un montón de gente que diga, puta, sí, es verdad. Y ya con eso creo que es una gran acción para empezar a buscar y a arrancar la búsqueda. Bueno. Quiero pedirles a todos los señores que están aquí sentados que empiecen su campaña de FOMO. Quiero que hagan sentir mal a todos los que no vinieron para que vengan a la próxima. Miguel, ¿tú alcanzas a ver una diferencia generacional? O sea, cuando oyes a Hernando, de nuevo, es que en el caso de Juan Pablo, como es actor, entonces eso cambia un poquito también los parámetros, pues porque la sensibilidad debería ser un recurso más cercano, pero aquí no tengo muchos actores, ¿o sí? ¿Ves una diferencia generacional? Porque ahorita más tarde vamos a hablar de esto, cómo ha ido cambiando en el tiempo. No lo suficiente es mi argumento, pero... Sí, más con Hernando. Es que creo que es que más con Hernando. Pues sí, creo que, digamos, y pienso también en mi papá y en sus amigos y en mis tíos y en cómo se hablan y en cómo se criaron, muy diferente, sí, definitivamente. Hay un episodio en el que me entrevistan a mí que el mejor amigo de mi papá me advierte que no vaya a llorar en el momento en el que estamos hablando ahí de un tema duro y estoy a punto de llorar. Y pues sí, yo no me acuerdo de ver a mi papá llorar sino hasta sus últimos días en los que ya estaba realmente frágil. A mí yo no sé por qué, por fortuna como que no me cuesta tanto, también me dieron esa libertad desde chiquito y sí, como que no le tengo tanto miedo. Pero sí, definitivamente, y también empiezo a ver una diferencia con las nuevas generaciones que ya traen otros códigos también, otras
otras cosas que a mí no me tocaron. Hablando de nuevas generaciones y para que tenga preámbulo y todo ahorita. ¿Tu papá era Moyo Moyo o es Moyo Moyo o Moto? Moyo Doyo. No, se van a ver, si en algún momento se ven, solo véanse un pedazo de Barbie, cuando Ken se quedan en la casa y entonces pasan todas las cosas masculinas. Y de hecho hay una estrategia, y me le robo 3 segundos de atención, que usan las mujeres en Barbie, que necesitan distraer a los hombres. Entonces una de ellas dice, están dando El Padrino, y dice, ay no, yo nunca me he visto esa película. Y claro, salen 7 manes, no puede ser. Go to the mattresses, te tengo que explicar lo que es el buen cine. De ahí viene el Moyodoyo. ¿Pero tu papá te crió con la cultura no llores, sea berraco, sea fuerte? ¿O? No tanto, porque desde su recuperación, desde que se rehabilitó, se cambió su vida completamente. Y yo creo que él mismo pues, se atrevió a ser vulnerable, se atrevió a abrir su historia y se le derrumbó el ego de tantas maneras que yo creo que sí, me crió más desde su nueva vida. Pues. Ahí tienes, la vulnerabilidad es la mamá de todo. Y también sabes que creo que es importante, y voy a poner un ejemplo acá de Miguel. Miguel y yo nos conocimos en la famosa cueva del dragón que hablas tú, la Semana del Dragón, en ese retiro. Hicimos clic, claramente teníamos intereses muy similares. En ese momento yo todavía no tenía el podcast, lo estaba ideando, y le dije a Miguel igual que me gustaría tenerlo. Él me dijo que él sí tenía un podcast, yo no sabía, y pues después me enteré que era el podcast, y me invitó. Entonces fui al podcast de él, fue una gran experiencia, y después él vino a mi espacio, y lo primero que me dijo fue, Juanpa, yo estoy acostumbrado a oír. Yo no sé qué voy a decir, yo de este tema no tengo ni idea. Entonces, si vos ves que yo me voy quedando un poquito como trancado o algo, necesito que me empiece a ayudar. Yo, listo, dale, Miguel, tranquilo. Bueno, Miguel, bienvenido. No paró. Pero no solamente le pasa a él. No paran de hablar. El otro día Riaño, cuando llevamos una hora, yo digo, bueno, Alejandro, tal. No. Espere que yo todavía tengo más que decir. Estamos, de alguna forma, criados para solucionar, ¿no? Entonces todo tiene que ser rapidito, lo de los amigos. Compadre, me está pasando. Ah, claro, mira, hermano, lo que le está pasando es esto, esto y esto. Entonces le toca tal. Qué importante que es escuchar. Y eso lo aprendí de Miguel. Porque cuando amigos oyeron el podcast, lo primero que me dijeron es qué delicia oír un podcast donde el entrevistador prácticamente no habla, sino que simplemente hace una pregunta y escucha y deja hablar. Ese poder me lo enseñó Miguel y yo lo adopté. Iba a decir te lo robé, pero es muy feo. Yo lo adopté y realmente yo lo que hago es hacer simplemente un par de preguntas. Y si oyes con atención la respuesta, sabes qué es lo que viene, ¿verdad? Entonces a veces no es tanto, bueno, ¿yo qué tengo que decir? Bueno, me escriben muchas mujeres en el podcast, muchísimas, ha sido muy bonito. Y siempre lo que dijimos es, la sanación es colectiva. Esto se llama Los Hombres Sí Lloran, pero esto es un espacio para todos, esto nos corresponde a todos. Y me preguntan, ¿qué hago? Mi marido tal. Y como siempre les digo, mira, en primer lugar, yo no soy especialista en salud mental, yo no te puedo recomendar, pero oír, realmente escuchar a alguien con atención y crear el espacio y las circunstancias para que eso pase, es algo sumamente poderoso. Hay algo, tienen 3 minutos para decir algo maravilloso. Dale vos, cerrador, así, mira. Dale. No, yo creo que me gustó mucho la frase de tu podcast de que la vulnerabilidad es el arranque de todo. Y yo creo que si uno en verdad, desde la humildad del aprendiz, entiende que no estamos hechos para esto y que no solamente estamos haciéndonos un daño horrible a nosotros. Yo tengo ganas de aprender a llorar. Y creo que eso me va a dar un placer el Vamos berraco a hacer después. una lista de películas. Exacto. Pero creo que si uno en verdad, desde esa humildad, trata de empezar el proceso de aprendizaje y trata de arrancar a su núcleo siguiente. Por ejemplo, ahorita tengo una tarea durísima con mis hijos, los 3 grandes que ya están más machotizados, de tratar de cambiarlos un poco en sus últimos años de educación. Pues ya logré un cambio enorme para la humanidad, si logro ese, ¿sí? Pero si el siguiente paso que doy es en las empresas empezar a hablar de esto y decir el por qué, y ojalá se me pase algo tuyo y que yo sea capaz de llorar, seguramente lo lograré. Y vean esa vulnerabilidad. Yo creo que eso, lejos de vernos laboralmente débiles,
va a ser un stickiness que va a funcionar un montón para todo y creo que esa es la base, ningún cambio pasa de la noche a la mañana. Tal vez ustedes arrancaron una semilla pequeña con el concepto de empoderamiento femenino, pero probablemente pueden soñar con un mundo distinto a través de espacios como estos y creo que el camino de un mundo distinto va más por el lado de los hombres y no de las mujeres. Y creo que por ese lado es, y creo que es grandioso lo que están haciendo, las felicito. Unas palabras de cierre. Sí. Se me ocurre decir sencillamente que hay que sentir más y pensar menos y darnos cuenta de que todos estamos en lo mismo, de que todos tenemos historias, dolores, momentos de cambio, incertidumbres, de que en realidad no tenemos ni idea en el fondo. Entonces, yo creo que el ego en buena medida es esa ilusión de creer que yo sé algo que el resto no, que yo estoy separado del resto, que yo soy diferente, que yo soy especial. Y en últimas sí y no, todos somos la misma cosa, todos estamos haciendo lo mejor que podemos acá. Y sí, como que reiteraría eso de sentir más y pensar menos. Creo que esa es la herramienta un poco de pronto para lanzarte y llorar. No hay que aprender de ninguna manera, hay que sentirlo. Eso es como cuando uno va perdiendo plata en una empresa y le dice, fácil, vaya los gastos y venda más. Yo quiero dar un último mensaje antes de pedirles un aplauso al berraco para estos 3 manes, y es que espero... ¡Ay, perdón! Yo digo, me salvé. No, ya te sapearon, te jodiste. Pucha. Exacto. Esto... ¿Cómo hacemos para que lloren? No, yo te veo en tus ojos, vos estás listo, parce. Vos estás ya, mira, estás a un empujoncito de que se abre ese chorro, compadre, y vas, es que te veo, lo siento en tus ojos, en tu voz. Estás a una conversación, compadre. Ya estás entregado y seguramente tenga que ver con tu hija. No, yo solamente agradecer, a mí me conmueve profundamente, no solamente esos espacios, me conmueve mucho lo que hacen, como les digo, especialmente desde que nació mi hija y pues estando casado con la mujer con la que estoy casado, en nuestra casa lo femenino es muy importante. Pero tal vez el único mensaje sea lo que ya dije antes, y es que esto nos corresponde a todos. Esta conversación es de todos y no la podemos hacer, o podemos hacerlo cada uno por nuestro lado, pero definitivamente nos tenemos que juntar. Y tal vez ayer le decía a mi amigo ciclista, que fue verdad la historia, terminé con una frase que decía que hoy, no recuerdo de quién, pero me parece muy poderosa, y es: todo lo que yo puedo hacer por ti es trabajar en mí, y todo lo que tú puedes hacer por mí es trabajar en ti. Así que si empezamos por eso, seguramente lo vamos a resolver. Por favor, apláudanlos mucho, porque además este es un regalo que nos dieron los 3. No es nada distinto. Y a todos los señores que nos están escuchando, ojalá sean ustedes los primeros, principales y más fuertes embajadores de que, gracias porque estén preocupados por sus hijas, ojalá se preocupen mucho por sus hijos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Anafer, Juan Pablo, Miguel, Hernando, gracias por estos mensajes. Yo creo que aquí varias cosas quedan para mí, digamos, todos tenemos historias fascinantes, pero necesitamos conectarnos con nuestra historia y necesitamos poder hablar. El segundo es la equidad de género, se tiene que hablar en primera persona. Y la tercera, que también me encantó, es la libertad en el ejercicio de lo que hacemos. Como también tener claro nuestras redes de apoyo para llegar a esa mejor versión. Así que mil gracias.